que se había curado gracias a la curandera que le puso tinta china y no a la ciclovir que le había indicado el médico. Así que espectacular como nos dejó. Bueno, pero bueno, la notoriedad de algunos que tienen algunas cosas a veces que nos llevan a la risa, ¿no? A los comentarios. Bueno, y el problema del zóster, sí, la neuralgia posherpética, de esta vamos a hablar cuando hablemos justamente de exantemáticas, ¿eh? Es el grave problema del manejo de la neuralgia. El diagnóstico PCR, el líquido del varicela zóster, y hay que tratarlo para reducir la incidencia de la neuralgia posherpética justamente con aciclovir. Y la LUES, la neurolues, también la vamos a mencionar, la vamos a hablar cuando hablamos de ITS, porque es el grave problema que lamentablemente nos sigue preocupando y mucho. Dentro de las lesiones cerebrales focales, las imágenes, ¿para qué nos sirven? Para determinar el tamaño, la localización, el efecto de masa. La sintomatología va a ser la propia de los signos de foco, cefalea, convulsiones, signos de foco neurológico, compromiso sensorial. La oferta de neuroimágenes es muy, muy amplia también. Por supuesto que estas imágenes suelen ser sensibles, pero sin específicas, no nos van a decir específicamente cuál es el agente etiológico. Por lo tanto, las neuroimágenes sí, nos sirven para localizar las lesiones, el número, si tienen o no efecto de masa, si refuerzan o no a nivel periférico el contraste. ¿Y qué es lo más habitual que uno puede encontrar en estos pacientes? Atrofia cerebral difusa, es propio del HIV, lesiones de masa ocupante y compromiso de la sustancia blanca. Lo más habitual en cuanto a lesión focal a nivel de pacientes HIV es la toxoplasmosis. Tiene una incidencia realmente importante. Habitualmente también se da con un recuento de CD4 extremadamente bajo. Esto hace a un tratamiento empírico inicial con sulfadiazina, pirimetamina, ácido folílico y corticoides. Uno, si fuera y si es esto toxo, espera la mejoría dentro de un tiempo de 1 a 2 semanas y la resolución de las lesiones en un tiempo de 1 a 2 meses. Los criterios del CDC obviamente abarcan el cuadro clínico, las neuroimágenes y la respuesta al tratamiento empírico, y lo definitivo está dado por la histopatología. En las neuroimágenes, ¿qué es lo que más uno ve? Lesiones hipodensas con refuerzo en anillo y lesiones nodulares que toman el contraste en forma homogénea con edema perilesional. Siempre edema indica actividad de esa lesión. Y eso es lo que uno habitualmente puede llegar a observar en estas imágenes, en las cuales estos abscesos toxoplásmicos no son únicos, sino que pueden ser realmente varios, con compromiso incluso cerebelar, donde el tratamiento a veces logra la mejoría. La característica de ese absceso es obviamente la zona central avascular, una zona intermedia con trofozoitos y una zona externa con numerosa cantidad de quistes. Y eso es lo que uno observa histopatológicamente. Como dije previamente, el tratamiento es pirimetamina sulfa, eventualmente clinda, ácido folínico y corticoides como manejo de la hipertensión endocraniana que acompaña este tipo de procesos. Por otro lado está el tema de Chagas. Chagas, nosotros hemos tenido pacientes. Habitualmente la reactivación se da en un individuo que ya se fue de la zona donde contrajo la enfermedad, sigue siendo, por supuesto, prevalente en nuestro medio todo lo que es la transmisión vectorial a través de teratoma infestans, y también se han reportado casos a través de hemoderivados, adicciones. El recuento de CD4 es realmente muy, muy significativo. ¿Y cómo confirmamos Chagas? Por la presencia de abscesos, por una meningoencefalitis difusa, por la biopsia estereotaxia del cerebro con amastigotes y también tripomastigotes en el líquido cefalorraquídeo. Y esto es lo que uno puede llegar a observar en estos pacientes. Para que vean esto, fíjense que el absceso que puede llegar a tener el paciente es realmente muy, muy significativo. Por eso puede dar incluso un cuadro de foco, pero también
dar un cuadro de meningocefalitis. Y fíjense, vamos a ver si puedo enganchar, y ahora viene lo difícil para mí. Espérenme un segundito, mostrarles un videíto. A ver. Espérenme un segundito que... A ver cómo lo podemos lograr. Tuturun, tutun. A ver, el video lo tengo acá. A ver, vamos a dejar de compartir acá. Espérenme. Vamos, ya estamos más cerca, a ver. A ver. ¿Llegan a ver algo? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, ahí Se ve, profe. líquido cefalorraquídeo, ¿ven? En fresco. Miren la vitalidad, ahí aparece otro. Sí, sí. Bueno, esto es lo que se puede observar en un examen en fresco, en un frotis, en un líquido recién extraído, en un paciente con meningocefalitis chagásica. Tratamiento benznidazol, nifurtimox, pero el nivel de CD4 de estos pacientes, ya les aviso que no es bajo, es bajísimo. Y lamentablemente la evolución suele ser muy, muy grave. Esto para tenerlo en cuenta, porque estamos hablando de países que son endémicos de Chagas. Por lo tanto, en esto hay que pensar también, como causa de meningocefalitis. Histopatológicamente también tenemos la presencia, obviamente, del chagoma. La leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Quién la produce? Virus BKJC. JC es el que en general produce el cuadro meningocefálico. BK se asocia a nefritis en pacientes trasplantados renales. Como su nombre lo indica, estamos hablando de leuco, lesiones en la sustancia blanca, como vemos acá. Y a veces lesiones muy extensas. Compromiso de fosa posterior, lesiones en tronco. El diagnóstico es PCR, la amplificación del ADN del virus JC, y también se puede establecer la carga viral para este virus. Dentro de las neoplasias, bueno, obviamente está de más decirle que leucocefalopatía no tiene ningún tratamiento específico. Dentro de las neoplasias, linfoma primario del sistema nervioso central, metástasis, linfoma de Hodgkin, tumores, raro el sarcoma a nivel cerebral. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por supuesto, las imágenes nos pueden mostrar tumores multicéntricos asociados patogénicamente al Epstein-Barr. Estos linfomas se limitan específicamente al sistema nervioso central. El diagnóstico definitivo
Histología, biopsia, autopsia, probable con las neuroimágenes y un SPECT positivo, y el posible con las neuroimágenes, un SPECT negativo o todavía no realizado. Estamos hablando de cuadros extremadamente graves, por supuesto, con muy pocas posibilidades terapéuticas que este tipo de afección lógicamente va a conllevar, y donde la presencia de los mismos está muy asociado a un recuento de CD4 extremadamente bajo. La inmunohistoquímica detecta en las piezas de biopsia entonces la presencia justamente de estos linfomas. Estos pacientes también tienen trastornos cognitivos, pérdida de memoria, bajo nivel de concentración, lentitud para la ideación, dificultad para la realización de tareas, cambio de la personalidad. Claro, esto por supuesto que hay que valorarlo, ¿no? Porque ¿quién no hoy en día no tiene algo de esto o siente que algo de esto le está pasando, ¿no? Así que ojo, y además hay factores de confusión, como pueden ser adicciones, con lo cual la cosa se complejiza más. Por eso hay que hacer cantidad de estudios, como son las pruebas justamente neurocognitivas de las funciones cerebrales superiores. En la facultad hace unos años hicimos un estudio justamente con pacientes HIV con cargas virales bajas y CD4 altos, y con todo este, digamos, buen panorama inmunológico y virológico, sin embargo, los pacientes tenían dificultades en alguna de las pruebas que justamente se les solicitaba, por lo menos completar. Por ejemplo, se le preguntaba si era lo mismo el hermano del padre que el padre del hermano, o contar de 100 para abajo de 7 en 7, tipo 100, 93, 86, 79, 72, 65 y así sucesivamente. Recordar distintas imágenes, es decir, todo lo que son los mini-mental o distintas pruebas que en estos pacientes, aún con cargas bajas, el deterioro que el mismo HIV, pero por supuesto asociado a factores de confusión, como las adicciones pueden llegar a generar, hacen que estos cuadros también sean motivo a veces de consultas en todo lo que es la especialidad de la salud mental. Muchas veces estos diagnósticos de demencia se establecen por exclusión, por las alteraciones clínicas, por el estudio líquido cefalorraquídeo, las imágenes con la atrofia cerebral, la anormalidad de la sustancia blanca y las pruebas neuropsicológicas francamente alteradas. En la resonancia vamos a encontrar dilatación a veces ventricular, cambios de atrofias a nivel, por supuesto, cortical. En la punción lumbar, una pleocitosis mononuclear, proteínas elevadas, e incluso la detección del antígeno P24, que se correlaciona, según algunos, en forma directa con el cuadro de demencia. ¿Qué podemos encontrar también en la resonancia con espectroscopía? Por supuesto, la atrofia, la dilatación ventricular, leucoencefalopatías. Descartamos con estas imágenes otras lesiones estructurales. Podemos adecuadamente ver o estudiar la sustancia blanca y también pronosticar de alguna manera el tipo de compromiso. Las dilataciones ventriculares son realmente muy significativas en este grupo de pacientes. Ahora, con todo esto, fíjense que no siempre uno tiene la posibilidad, con el estudio del líquido cefalorraquídeo, malas imágenes, de determinar fehacientemente la etiología de estos distintos procesos. Por lo tanto, ya desde hace años se ha implementado en el hospital, tenemos 2 neurocirujanos que trabajan mucho en esto, todo lo que hace a la biopsia estereotáxica para el diagnóstico de las lesiones cerebrales. ¿Por qué? Porque justamente nos permite identificar y saber la causa específica de este tipo de cuadros que habitualmente se realizan con signos o imágenes de foco, con imágenes de alguna masa, de un absceso, sin respuesta al tratamiento empírico. Pensemos empírico para toxo, ¿no? Los abscesos pueden tener muchas causas, toxoplasmosis, anaerobios, estafilococos, hemos tenido casos por nocardia, nocardia justamente asteroides como causa de absceso cerebral. Por lo tanto,
cuando uno no tiene el resultado al tratamiento empírico, pensar en la posibilidad de esa biopsia. Bueno, sobre más de 80 procedimientos en una de las series solamente, se han hecho mucho más, se han realmente realizado cantidad de procedimientos y se siguen realizando. Hay que tener en cuenta que estos procedimientos suelen ser en general de poca invasividad, siempre y cuando tengamos infraestructura, tengamos, por supuesto, equipos desde el punto de vista neuroquirúrgicos idóneos, tienen una muy buena eficacia con mínima morbilidad. Por supuesto, estamos considerando pacientes gravemente afectados desde el punto de vista inmunológico. En el primer paso se coloca el marco, en el segundo se adquieren las imágenes, sea tomografía, resonancia, en el tercer paso se planifica, en el cuarto se hace la transferencia de datos y se efectúa la biopsia. Ahí ven, primero colocación del marco, adquisición de las imágenes, planificación, hay que trabajar en 3 planos, y la toma del material en general se hace de la zona de mayor captación del contraste. ¿Y qué se vio en una de las series? Y la leucoencefalopatía multifocal progresiva como predominante, también linfomas, también toxoplasmosis, que por distintas causas por ahí no responden adecuadamente al tratamiento, el trocar que no llega al lugar donde puede encontrarse entonces la etiología de esa lesión, por lo tanto el resultado va a ser no característico, neoplasia no marcadoras, tuberculosis, nocardia, chagas, histoplasmosis, varicela zoster y algún citomegalovirus. Esto en general, fíjense que de poca frecuencia, pero también esto nos muestra que la etiología de estos distintos focos, de estas distintas masas o abscesos a nivel cerebral, obedecen a cantidad justamente de etiologías y por lo tanto la biopsia resulta de un importante rédito donde a veces el hallazgo no es característico y la morbi-letalidad, considerando la gravedad de los pacientes, en manos experimentadas con infraestructura adecuada, es relativamente baja. Por lo tanto, la biopsia cerebral estereotáxica, si se realiza tempranamente, puede ser un método, por supuesto, muy redituable para alcanzar el diagnóstico y adecuar el enfoque terapéutico en este tipo de pacientes que, como vemos, tiene una amplia cantidad de agentes oportunistas o marcadores que de alguna forma hacen a la necesidad de este tipo de procedimientos para que ese tratamiento o esa terapéutica sea la más específica posible. Así que bueno, con esto más o menos un panorama de lo neurológico del HIV, que complementa todo lo que, por supuesto, en neurología ustedes pudieron haber, por lo menos, considerado. No sé, ¿les hablaron de neurología en el HIV, en neuro? No, doctor. No. ¿Qué le dijeron? Que se lo van a dar en infecto, como dicen siempre. Seguimos sumando en infecto, Sí, vamos. Ponemos el pecho a las balas, no hay ningún problema, vamos todavía. Bueno, entonces fíjense que lo neurológico es muy habitual, es motivo de consulta. A veces el paciente lo mandan al psiquiatra, o lo llevan al psiquiatra, por supuesto que siempre puede haber cofactores, como las adicciones, que de alguna manera también determinan este tipo de consultas o de necesidades, por lo menos en cuanto a lo que significa, por lo menos, básicamente, saber de qué se trata, ¿no? Pero subyacentemente a todas estas consultas, el HIV siempre tiene que por lo menos rondarles a ustedes en cuanto a la solicitud básica de cualquier tipo de estudio. HIV y BDRL, recuerden que ya lo comentamos en alguna de las charlas previas, tiene que ser parte de cualquier enfoque en cuanto a solicitud de laboratorio, porque se van a pegar de alguna manera a veces más de alguna sorpresa en pacientes que por ahí les van a decir que está todo bien, cuando en realidad no está nada bien. Así que bueno, ¿alguna pregunta, comentario y demás? Sigamos sumando, llegamos al 0,8%, así que mañana llegamos al 1%. Lucas se ríe, ya no sabemos si es por nervios o por decir, no, no es para tanto. No,
No, todo. estamos de vacaciones y acá estamos. Imagínate cuando empecemos la cursada completa. No, cuando empecemos oficialmente, cuando empiecen el 1 de septiembre a ver de qué se trata, pero ni le digo, ¿no? No, el 1 de septiembre es un día espectacular para decir, bueno, a ver cómo viene la mano un poco, ¿no? Dios mío. Dios mío. Y bueno, pero ¿qué va a hacer? Siempre tenemos lo nuevo, ¿no? Tristemente es así. Yo creo que es la especialidad donde todas las semanas tenemos alguna novedad. Bueno, esperemos poder ver algunas de esas novedades en las prácticas. Y qué sé yo, pacientes con viruela de mono tuvimos en la guardia 1 o 2 pacientes, pero es raro que lo puedan ver, porque en general los aíslan enseguida. La posibilidad de ver esto va a ser no tan fácil, pero de todas maneras sí, archivé van a ver, porque... Yo estuve viendo algunas fotos de pacientes con viruela del mono y las lesiones me hicieron acordar justamente a sarcoma de Kaposi, así muy a la pasada. Sí, pero es muy pustuloso y agudo, el Kaposi es más lento, ¿eh? Sí, ahora comunicaron justamente, yo tengo dentro de la diplomatura una alumna que, bueno, es médica infectóloga de uno de los sanatorios más importantes de Rosario, y en Rosario ya ayer comunicaron el primer caso de la viruela del mono, justamente en un paciente. Pero digamos que hay muchos factores también, de cofactores, ¿no? En la viruela del mono no es... Sí, la mayoría viajó, creo que... Claro, y sí, un contacto muy cercano, un contacto más que estrecho. Okay. Un contacto muy, muy puntual, así que no se preocupen por ese lado, pero bueno, siempre hay que estar alertas, ¿no? De todas maneras, sí, en el hospital el lunes van a ver seguramente tuberculosis. Mañana ya empezamos con el tema respiratorio, entre mañana y el lunes. Para mañana hablar todo lo respiratorio de HIV, el lunes ya hablar de tuberculosis, así van con alguna idea de qué es lo que van a ver en el hospital. Es decir, los primeros grupos van a ver pacientes con tuberculosis, adolescentes en general. Yo les voy a ir mandando incluso tomografías de muchos de los pacientes, que las tengo también acá ya registrados. Y bueno, y después, bueno, lo que vaya surgiendo lo vamos a ir viendo, ¿no? El tema no es solamente verlo en el hospital eventualmente, sino fundamentalmente pensarlos que pueden llegar estos pacientes a cualquier guardia, consultorio, hospital, y no a un hospital especializado. Al hospital especializado van a ir después, cuando ya el paciente es diagnosticado, sospechado y derivado. El hospital, el MUNI no atiende por demanda espontánea, excepto pacientes que ya tienen identificados. Es raro que un paciente vaya espontáneamente al hospital pensando que tiene algo infectológico, sino que es derivado por colegas. Y esto es importante, por supuesto, tenerlo bien en cuenta. Así que la idea es un poco todo esto, ¿no? De charlar todo lo que ustedes infectológicamente estuvieron viendo desde cuarto para acá, y de alguna manera sintetizarlo y por lo menos integrarlo y agruparlo, ¿no? Que eso es la idea un poco de la cursada. Así que, bueno, mañana volvemos al horario de las 10, y ya le damos a lo respiratorio. Y el lunes recuerden, ¿A qué hora mañana? ¿A qué hora mañana? A las 10, volvemos al horario de las 10. Y a partir del lunes, sí, a las 8 puntual, todas las mañanas a las 8, así ya terminamos 9 y pico, y los distintos grupos que vayan yendo al hospital ya tienen tiempo, hora y media para llegarse al Muniz. Doc, ¿el horario de la clase va a ser hasta el final de la cursada, a las 8? Sí. Sí. Dale, muchas gracias. Sí, porque así 10:30 ya los buscan las docentes en el bar del hospital y pueden ver pacientes en el hospital. Así ya unificamos todos los teóricos siempre a la misma hora para que ustedes ya más o menos sepan de qué se trata, y los que vayan al hospital tienen el tiempo para llegarse tranquilos. Muchas gracias. No, por favor. Así que bueno, gente, nos vemos mañana. Seguimos el baile y terminaremos la primera semana. Hasta mañana a las 10. Mañana a las 10. ¿Sí? Una consulta le hago, doctor. Sí, mañana no voy a poder asistir al Zoom porque tengo un examen de neurocirugía a las 8 de la mañana en el hospital, o sea que calculo que no voy a llegar al
Zoom. Bueno, no sé, por ahí sí, pero bueno, le aviso. No, no creo. Ahora puede ser que sí. ¿Neurocirugía dónde, Lucas? En el Hospital Militar Central. Ah, ¿y por qué neurocirugía mañana? Porque tengo un recu. No, por primer... eso, porque teóricamente durante la cursada de una materia no deberían tener exámenes de otra, salvo que vienen arrastrando alguna materia previa, digamos. No, por eso no me cerraba que haya justo mañana un examen cuando está la cursada justamente de infecto en este caso, ¿no? Pero no, conmigo no hay drama, saben que conmigo temas presentes, ausentes, lo que sí quiero saber más o menos los que están cursando para tener una identificación mínima de ustedes, pero nada más que eso, ¿eh? Así que ninguna persecuta, paranoia, ni causa para el estilo, porque no es mi caso, ¿eh? Tampoco le van a decir el día de mañana al paciente, mire, justo lo que usted tiene, su meningitis, ese día yo tuve el recu de neurocirugía y se perdió usted de que yo le diagnostique una meningitis meningocócica, o una tuberculosis siendo usted HIV. Ahí no tenés excusa. Espero que no. No, está bien, lo digo irónicamente, ¿no? Por eso. Ningún paciente me preguntó jamás si había ido o no a un teórico y jamás ningún paciente me preguntó cuánto saqué en el final infecto. Eso quédense tranquilos. Sí, bueno. Solamente es motivacional la nota. Lo importante es que no se olviden de las materias que ustedes han cursado ni que van a cursar, porque todas están en el bolillero de la vida, ¿no? Y entonces uno no sabe qué bolilla es la que va a extraer. Estas son las realidades. Así que, bueno, mañana le damos el respiratorio de HIV y el lunes tuberculosis y después, bueno, ya el martes vacunas, antibióticos, y seguimos sumando. Profe, yo no estuve en la primera clase, mi apellido es Quintana, ¿me tengo que anotar para ir el martes? No te tenés que anotar nada porque vos, Quintana, esperá, Quintana Adriana Beatriz, ¿tenés algo que ver con Roxana? ¿Cómo? ¿Tenés algo que ver con Roxana Quintana? No. Ah, está bien, pregunto. ¿Sabés quién es Roxana Quintana? Otra alumna es. Sí, alumna era hace 40 años, antes de recibirse. ¿No es la ex esposa o esposa de un Barceló? Es la profesora de anatomía. Claro. Bueno, Lucas, me acabas de dar algo, una primicia de LAM, o de infractables, o de insufribles, porque yo ignoraba, no, creo que estaba casada con el padre de sus 2 hijos, no tiene nada que ver con el gremio médico. Listo. Ahora, si tiraron la versión de que fue la esposa de alguien de la... digamos, en los WhatsApps oficiales nadie me informó nada, no salió ni una vez publicado que haya sido esposa de alguien, pero mantengamos, digamos... Sí, el silencio, ignoro. No, Roxana Quintana sí, lo dijeron ustedes, creo que es adjunta de anatomía, es de la cátedra de Adrián Barceló, es una de las adjuntas, Roxana. Y la también con Klemenchuk del introductorio, creo también. Doc, saliendo un poco del tema, el tema de los prácticos, ¿ya están las listas armadas? Sé que el primer grupo del lunes está, pero el resto yo no sé qué día me toca, por ejemplo. Y a vos, esperá, mirá, yo ahora armo más o menos los grupos y les mando una foto más o menos para que tengan idea. Ah, bueno. Sí, así ya más o menos, ya les voy dando, miren, acá voy dando una listita tentativa. No hay problema, y se arreglan entre ustedes, ya son grandes, que si quieren alguno ir un día en vez de otro, lo importante es que se pongan de acuerdo. Yo sé que, además del grupo oficial de la cursada que es de haber grupos, subgrupos de comisiones, subcomisiones, de afinidades, de todo. Entonces debe haber 20 grupos aparte del grupo oficial, ¿no?
sí, traten el día del examen de no hacer una captura. Está bien, ya no hay más de Zoom, ¿no? De los finales, pero bueno, ha pasado en alguno de los exámenes que alguien se equivocó y la captura de pantalla, en vez de mandarlo al subgrupo para decir, mira lo que pregunta la UME, se lo mandaron al grupo oficial y a los 2 segundos lo borraron. Lo que pasa es que yo vi al segundo 30 y entonces, claro, puede pasar, sí. Sabemos de qué se trata y la sonrisa de ustedes demuestra que estoy en lo cierto. Pero más allá de eso, pónganse de acuerdo ustedes. Traten en general de no ir más de 8. Después va a haber exámenes recuperatorios, otras materias, van a preparar interna y, por supuesto, a veces dicen, no, hoy prefiero quedarme en casa estudiando y no ir al hospital. Y más allá de la cursada, el hospital siempre está abierto, se puede organizar y tal es así que incluso algunos grupos que han cursado en el 2020, el 2021, totalmente infecto en forma virtual, me han pedido ir al hospital y bueno, ahí estamos de ir armando algo más allá de haber terminado la materia. Es decir, mi idea no es terminar la materia y se olvidan de infecto, al contrario. Recuérdenla siempre como parte de la necesidad de conocimiento básico para cualquier especialidad que ustedes hagan. Así que bueno, yo ahora les voy armando por lo menos una cosa tentativa, de acuerdo a las comisiones, para que de esa forma también tengan ya una idea de los distintos grupos, ¿sí? Genial, Doc, gracias. Listo, nos hablamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chicos. Chau.